aprobó la denuncia o darle, digamos, dejar el camino abierto para que la Fiscalía continúe con su denuncia en contra de Betsy Chávez, otros dos ministros de la gestión de Pedro Castillo, por los delitos de conspiración y rebelión. Doctora Chan, muy buenas noches y bienvenida al programa. Buenas noches, Mávila. Muchas gracias por la invitación. La situación penal de la señora Chávez es complicada. Con las evidencias que se conocen, ¿diría usted cuáles son los indicios que pesan más en esa complicación general de su situación legal? Bueno, yo creo que es bastante evidente que ella sí tenía conocimiento del discurso que se iba a dar a la nación por el señor Castillo y que además de alguna manera lo avalaba, ¿no? Al punto tal que ella realiza incluso funciones que no eran propias a su labor como premier, como es traer al equipo de prensa, llamar, coordinar, acompañar a la periodista fuera incluso de las instalaciones o de la sala en donde se dio el mensaje presidencial y prácticamente hacer como una especie de secretaria, ¿no?, del presidente, obedeciendo órdenes, recibiendo el tema de hay que poner discurso de mensaje a la nación y todo lo que hemos visto públicamente y que ha sido revelado en los medios, ¿no? De acuerdo, el abogado, sin embargo, de Betsy Chávez señala que ninguna de esas imágenes demuestra que ella haya tenido conocimiento. ¿Cómo se desbarata esto que dice, en efecto, se ha visto a la señora Betsy Chávez ahí, llamar a un periodista no la hace cómplice del golpe? Y le hacíamos referencia a un testimonio que es vital, que es el testimonio de los periodistas de Canal 7, que cuentan, que hablan con Betsy Chávez y que ella incluso anuncia las acciones legales que se tomarían una vez perpetrado el golpe para instalar este gobierno de excepción. El abogado dice que es solo un testimonio. ¿Cómo lo analiza? Bueno, pero es un testimonio corroborado por las imágenes y los audios y videos que se han presentado. Entonces, la verdad que de lo visto públicamente y de lo dicho por los testigos, resulta poco creíble la versión del abogado. Más aún si tomamos en cuenta que no se condice con lo que ella incluso inicialmente mencionó. Aquí ella dio una versión, dijo que no tenía idea, que no sabía nada y no contó la historia tal cual la hemos visto el día de hoy. Eso hace que aún así sea más difícil creer lo que el abogado viene planteando en su defensa. El Pleno tomará una decisión en el plazo que establece el reglamento del Parlamento, pero ¿a cuántos años se podría sentenciar a Betsy Chávez por los delitos que se le imputan? Bueno, estamos hablando de tanto el delito de rebelión como la conspiración a la rebelión, que lleva una pena de hasta 8 años, que puede ser efectiva, ojo. ¿Efectiva? Así es, porque la pena es superior a los 4 años y dependiendo del nivel de participación, podría ser que el juez le diera una sanción mayor a los 4 años. Con lo cual, Mávila, y esto hay que estar muy atentos, es posible que, concedido el permiso por parte del Congreso, la Fiscalía formalice investigación preparatoria en su contra y con ello esté habilitada para pedir una prisión preventiva. Entonces es muy importante estar atentos a la ubicación de la señora Betsy Chávez para evitar, por supuesto, un tema de impunidad y de que no se pueda cumplir esta medida, ¿no? Claro, es lo más probable, dice usted, que lo que prosiga una vez que vote el Pleno es que la Fiscalía, por la gravedad de los hechos especialmente y los antecedentes de personajes vinculados al gobierno de Pedro Castillo, solicite una prisión preventiva para ella. Ahora, ella se ha allanado a la medida, por ejemplo, de impedimento de salida del país. Así es. ¿Eso juega a su favor? ¿Eso podría ablandar a un juez a la hora de decidir sobre una prisión preventiva en su contra? Es un elemento que se puede tomar en cuenta, pero ojo que en su caso creo que tampoco no había muchas opciones que ella pudiera manejar, ¿no? El impedimento de salida del país es algo que no se podía controlar y que claramente en un caso como este iba a proceder si miramos casos anteriores y casos de otros ministros que también están siendo investigados. Entonces creo que más bien ha sido inteligente por parte de su defensa buscar allanarse a algo que innegablemente iba a pasar. Claro, el Congreso se está ocupando de Betsy Chávez, del ex ministro de Comercio Exterior, del ex ministro del Interior. No se ocupa de Aníbal Torres porque en ese momento él no tenía el cargo de ministro. Pero no podemos dejar de lado su participación, es decir, en el ámbito estrictamente penal, digamos, de la investigación fiscal. ¿Cómo queda Aníbal Torres en este escenario?
Igual de complicado, Mávila, con estos elementos, con estos videos que se han puesto a la luz y que muestran que él además también se encontraba presente en el lugar y por tanto, si tenía conocimiento de lo que venía pasando, su situación por supuesto que se complica, ¿no? Este dicho de yo no tenía idea de lo que estaba pasando ya no es sostenible, ya no es creíble en un contexto como este. Y al no tener inmunidad, por supuesto que en su caso el tema procede con mucha mayor rapidez. Por esa razón, a la fecha, él ya tiene una medida restrictiva a su libertad producto de esta investigación penal. De acuerdo. Lo que tenemos a continuación y nos gustaría compartir con usted, hace algún tiempo, Alonso Dávila, en ese momento reportero del programa, encontró algunas similitudes entre discursos de Aníbal Torres y discursos de Pedro Castillo. Y fue un reportaje muy interesante y revelador porque demostraba la influencia de Aníbal Torres en los dichos o decisiones, anuncios de quien era entonces presidente de la República. Algo similar hemos hecho esta vez con la producción y me gustaría compartir el material para que usted también lo pueda escuchar o ver y luego comentarlo con nuestros televidentes. Se prohíba los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes. La prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante. Una prensa mercenaria, una prensa cínica, una prensa corrupta. Hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica. Se necesita una reforma profunda en el sistema de justicia. Hablo del sistema, o sea, Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Academia de la Magistratura, Tribunal Constitucional. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. ¿Alguna vez se habló de la autoría intelectual de este golpe? Porque la gran pregunta es, ¿quién llevó a Pedro Castillo a tomar esta decisión? Una decisión que para muchos integrantes del gabinete sorprendió y los obligó a renunciar. Perú Libre también ha marcado distancia. Los congresistas con su votación para vacarlo también marcaron distancia y se mostraron incluso sorprendidos al punto de decir que probablemente el presidente había sido dopado o actuaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia extraña en su cuerpo. ¿Puede la investigación de la Fiscalía apuntar a una autoría intelectual que complique aún más a Aníbal Torres a partir de estos indicios? Sí, por supuesto. Esa autoría intelectual es lo que nuestro Código Penal llama instigación. Es el que hace nacer en otro la resolución criminal. Es el que le hace nacer la idea a esta persona de que debe comportarse así. Y por tanto, por ejemplo, le elabora el discurso presidencial. No, sin embargo, Mávila, y aquí hay que ser muy precisos, tanto el instigador de la idea como quien ejecuta la idea se sancionan con las mismas penas en nuestro Código Penal. Entonces, la situación de ambos personajes se complica, ¿no? Y claramente apunta a una responsabilidad penal. Ahora, Aníbal Torres tiene restricciones, la señora Betsy Chávez se allanó, pero tenemos los antecedentes, por ejemplo, de Juan Silva y de los sobrinos los sobrinos del expresidente, ¿no? De que hubo, igual, nadie se explica todavía cómo, una fuga, pero hay indicios que nos hacen suponer que hubo además, digamos, algún tipo de colaboración que vino de Palacio de Gobierno para permitir esas fugas. Así es, ¿no? Y además, en el caso del señor Castillo, el tema es bastante claro. Incluso cuando él fue detenido, lo hacía camino al pedido de un asilo para evitar afrontar la justicia, ¿no? Entonces yo creo que es bastante claro. Y ojo, no hay que perder de vista que esta es una investigación. Porque, por ejemplo, en el caso del señor Castillo, del señor Torres, de la misma señora Betsy Chávez, hablamos de un montón de investigaciones paralelas, incluso por temas mucho más graves. El hecho ya de formar parte de una organización criminal, que es otro de los casos, ya tiene una pena de 15 años. Entonces, realmente es una situación muy complicada la que atraviesan estos personajes y lo que justamente hace que se pueda sustentar este peligro de fuga que puede existir en cada uno de ellos y que justifica una prisión preventiva. ¿El resto de ministros, con su renuncia, salvaron responsabilidad? Sí, pero de todas maneras hay que evaluar el tema en cada caso concreto, ¿no? Porque podría ocurrir que hay alguno que sí lo haya sabido, que sí lo respaldaba, pero que igual renunció cuando vio que
ya el barco se hundía, ¿no? Entonces, claro, es más fácil saltar y lanzarse, ¿no? Entonces decir, bueno, no, yo no sabía nada y ¿cómo lo pruebo? Renunciando. Claro, Entonces, Pedro hay que Castillo, mirar sí, cada uno. Pedro Castillo está sindicado por la Fiscalía como cabeza de varias organizaciones criminales. La última que hemos conocido es esta organización criminal dedicada a montar un servicio de inteligencia paralelo para perseguir opositores al gobierno e incluso atentar contra la vida de la fiscal o del coronel Harvey Colchado. Ese delito, ¿cómo se tipifica y cuál es la pena que sanciona la ley? Ese delito tiene una pena de hasta 15 años de cárcel y se sanciona por el solo hecho de ser parte de la organización. Ojo que no se necesita que la organización haya efectivamente realizado delitos. Por ejemplo, el solo hecho de haber ido a buscar comprar un equipo para chuponear a las personas ya muestra un acto que evidencia una constitución de un grupo que se creó para cometer delitos de manera sistemática. ¿Que no llegó a cometer los delitos? Bueno, eso fue por X razones, pero eso no quita el hecho de que sí se llegue a configurar el delito de organización criminal. Por eso es tan complicada la situación de estas personas. Y tenía una pregunta adicional que tiene que ver más bien con la investigación contra la presidenta y el premier Otárola, ¿no? Cuando se ha dispuesto, un juez ha dispuesto que no participen los procuradores en los interrogatorios. Solamente un comentario sobre cómo avanzan esas investigaciones y cuál es su lectura sobre cómo, la manera en que se están conduciendo, si esto está, digamos, previsto dentro del marco de la mayor transparencia. Sí, lo que pasa es que en nuestro ordenamiento la regla es que cuando uno es investigado, los denunciantes no pueden participar en su declaración. Entonces, en esas investigaciones, en tanto la presidenta y el premier son investigados, solamente tienen derecho a participar en la declaración sus defensas y ellos, no la Procuraduría, que sería de alguna manera la parte agraviada. Es una razón técnica, jurídica y que además se da en todos los casos, no es algo irregular. Y ojo, eso no significa que luego la Procuraduría no pueda pedir una copia de la declaración o incluso antes de la declaración pueda pedirle a la Fiscalía que formule ciertas preguntas. Eso también se puede hacer. ¿Y usted diría que está avanzando como debe esa investigación o que hay algún tipo de retraso como critican algunos? Bueno, a mi juicio yo creo que es un poco retraso, como ocurre además también con todas las investigaciones que tenemos lamentablemente a nivel penal en nuestro país. La Fiscalía tiene demasiado trabajo y es realmente lamentable, y lo decimos porque ese trabajo tiene y está directamente vinculado a casos de corrupción de las más altas autoridades, a situaciones que se tienen que investigar permanentemente, destinar recursos del propio Estado para castigar a quienes alguna vez tuvieron la responsabilidad